Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestras reflexiones, nuestros mensajes que han estado basados en el libro de Marcos. Si se dieron cuenta, hermanos, este pasaje del día de hoy es un pasaje más extenso, pero espero que podamos poder reflexionar sobre él esta mañana. Bueno, hermanos, en este pasaje vamos a ver cómo cerca de Jesús hay distintos grupos, hermanos, hay distintos grupos. A algunos en este pasaje el Señor Jesús los va a llamar apóstoles, a otros los va a llamar familia, y de otros no vamos a saber qué son, pero ahí están, cerca de Él. Jesús inicia esta serie de relatos, hermanos, estando cerca del lago. Siempre que Jesús esté cerca del lago, hermanos, es porque va a ocurrir algo, un tipo de llamado, va a hacer algún milagro. Si ustedes recuerdan, hermanos, en el relato anterior, Jesús está en la sinagoga. Y una de las cosas que pasa en la sinagoga, hermanos, es que ha sido objeto de un complot para matarlo. Pero ahora Jesús, hermanos, tiene que salir de ahí, porque ya la sinagoga, hermanos, ya no le es un lugar donde Él puede estar de manera tranquila, donde el Señor puede estar de manera, puede entrar y salir fácilmente. Y lo que nos dice el relato, hermanos, que estamos leyendo, es que al Señor Jesús se le acercaron de distintas partes, de distintas ciudades. Si ustedes leen ahí el texto que nosotros leímos, dice que venían de Jerusalén, de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Es decir, hermanos, estaban viniendo personas de todo tipo. No solamente estaban viniendo personas de un lugar en específico. Si nosotros hemos seguido la lectura de Marcos con detenimiento, hermanos, nos vamos a dar cuenta que otro personaje del libro de Marcos también atraía multitudes. Y ese otro personaje es Juan el Bautista. Pero la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista, hermanos, es que Juan el Bautista atrae a personas de Judea y de Jerusalén, es decir, judíos. Pero el Señor Jesús está atrayendo a personas de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón. Es decir, el ministerio del Señor Jesús no se ha limitado solamente a los judíos, sino también está alcanzando a personas que para el pueblo judío, para el pensamiento judío, no tendrían nada que hacer con Dios. Y esto para nosotros, hermanos, hoy en la mañana, sería algo que nos debería dar consuelo. El Señor Jesús no rechaza a nadie. El Señor Jesús acepta a todas las personas, no importa su raza, no importa su nacionalidad. Él tiene los brazos abiertos para que la gente se acerque a Él. Algo que me llamó la atención mientras estaba preparando el sermón es que, aquí está. Una de las cosas que me llamó la atención, hermanos, es que lo que sucede con esta multitud, dice la Escritura que traían muchas dolencias. Estoy buscando aquí acá está, la versión que nosotros leímos ahorita. Dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plaga caían sobre él. Uno pensaría, hermanos, que el evangelista Marcos está hablando únicamente de enfermedades y que por eso se están acercando a Jesús. Pero el evangelista Marcos, para hablar acerca de lo que tenían estas personas, nos dice mastigas. Así nos dice en griego, mastigas. Y la palabra mastigas, hermanos, que la traducción NBI ha traducido como dolencias, o que la traducción Reina Valera ha traducido como plagas,
En realidad es la palabra para decir azotes. Azotes o una situación en donde uno se encuentra desesperado. ¿Cómo se siente una persona, hermanos, que tiene los efectos del pecado en su vida? ¿Cómo está? Normalmente, hermanos, podríamos imaginarlos así, azotado. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona y estábamos platicando sobre cosas del hígado y tiene una enfermedad probablemente del hígado. Y después de toda la investigación, casi media hora platicando con él, digo, bueno, pues tenemos que saber de dónde viene el problema del hígado. Y entonces dice uno de sus familiares que estaba ahí en el consultorio, ¿tiene algo que ver que tomaba alcohol? Y yo, sí, claro. ¿Toma alcohol? Pues sí, me dijo él, solo por el calor. Ah, le digo, bueno. Entonces la pregunta obligada es, ¿cuánto toma? Y me dijo, 4. Ah, dije yo, bueno, 4 de media. Y dice su hijo, no, 4 caguamas, dice, diarias. Son 4 litros más o menos de alcohol diarios. Y entonces yo pude pensar en esta persona como estos del pasaje. Está azotado, tiene una dolencia física, pero realmente tiene también una dolencia espiritual. Su vida necesita, hermanos, un cambio. Su salud ya se afectó, pero su vida está azotada por el peligro del alcohol. Así que no nos sorprenda, hermanos, no nos sorprenda que la gente azotada, la gente con dolencias físicas, se acerque a Jesús y se le abalance. No nos sorprenda eso, hermanos. Cuando una persona encuentra al Señor Jesús y ha vivido una vida llena de dolencias, llena de dificultades, cuando se acerca a Él, hermanos, no se le acerca paso a pasito. Se le acerca y se le abalanza, porque quiere ser liberado, hermanos. Quiere ser liberado. Yo esperaría, hermanos, que cuando alguno de nosotros se encuentre en una situación así, también se abalance sobre del Señor. Por otra parte, hermanos, aquí sobre el mismo pasaje que nosotros tenemos a partir del versículo 20, ahora vemos al Señor Jesús moverse de escenario. Ya no está en la playa. Ahora va a llegar, hermanos, a una casa. Y en esa casa, hermanos, también hay una multitud. Así como en la playa había una multitud de personas que se le acercan y lo quieren tocar y quieren que Él los sane, también en la casa hay una multitud. Y esta multitud es tanta, hermanos, que no lo deja ni comer, ni a Él ni a sus discípulos. Ya también hemos visto a Jesús en casas, hermanos. No sé si ustedes han ido siguiendo con detenimiento lo que vamos predicando, pero ya hemos visto a Jesús en el Evangelio de Marcos en casas. Ya lo vimos en la casa de la suegra de Pedro, ya lo vimos en la casa donde hizo el milagro del paralítico, ya lo vimos en la casa donde come con Mateo, ¿sí? Ha estado en casas. Y hermanos, cada que Jesús está en una casa, vamos a ir viendo cómo se compone su círculo, cómo se compone la gente a la que Jesús va a llamar sus discípulos. Ahora, hermanos, mientras Jesús está en esta casa del versículo 20 en adelante, es ahora cuando dice la palabra de Dios que los parientes de Jesús han escuchado algo de Él y ahora van a ir por Jesús, hermanos. La palabra que aquí el Evangelio ha traducido como prenderle, aquí dice prenderle y en la versión NBI dice venían por Él, es una forma de decir que la familia de Jesús venía para llevárselo casi a la fuerza o para llevárselo con violencia. ¿Qué han escuchado, hermanos, la familia de Jesús para que ahora vengan por Él a la fuerza? ¿Qué han escuchado? En esta casa, hermanos, vamos a ver que van a haber 2 tipos de oposición. A Jesús se le va a oponer su familia de sangre, pero también se le van a oponer nuevamente sus adversarios, los escritores de la ley.
Y hermanos, a mí me impresiona leer este capítulo, este relato, porque Jesús está en Galilea, hermanos, en el mar de Galilea. Y dice que sus opositores, los maestros de la ley, venían desde Jerusalén. Imagínense el tiempo que le han dedicado a Jesús, hermano, para venir desde Jerusalén hasta donde está Jesús y hacer algo para desacreditarlo. En este relato, hermanos, del versículo 20 en adelante, los opositores de Jesús han pasado de la simple murmuración, como le han hecho en los capítulos anteriores, han hecho preguntas mordaces, han hecho preguntas que tienen trampa. Ahora ya no están haciendo ese tipo de preguntas, hermanos. Ahora empiezan con la descalificación. Van a descalificar a Jesús. ¿Y cómo lo van a descalificar, hermanos? Van a empezar a decir que Jesús, todo lo que está haciendo, lo está haciendo en nombre de Beelzebú. Así que Jesús, hermanos, tiene que defenderse. Jesús tiene que defenderse de esta descalificación. Imagínense, hermanos, que de repente aquí en la iglesia empecemos a llenar la iglesia. Empezamos a llenarla por alguna razón y alguien de la ciudad se entera que se está llenando. Y entonces va a decir, pues es que cómo no se va a llenar si el pastor está endemoniado. ¿Sí? Si alguno de ustedes es nuevo y escucha que alguien dice que el pastor está endemoniado, seguramente se van a quedar, ¿será que seguimos yendo? ¿Verdad? Algo así están diciendo de Jesús, hermanos. Están viendo que Jesús está creciendo en su ministerio y entonces tienen que decir que Jesús está endemoniado. Pero el Señor Jesús, hermanos, va a presentar defensa contra estos hombres y su principal pregunta va a ser, ¿cómo es posible que Satanás esté en contra de Satanás? Jesús conoce la lógica, hermanos. Jesús es un experto maestro, tiene la sabiduría que desciende de lo alto y es capaz de presentar una defensa correcta frente a estos adversarios. Dos van a ser las figuras que Jesús va a presentar. No la pierdan de vista. Reino y familia. Jesús está muy preocupado por esto, por reino y por familia. El Señor Jesús dice, un reino puede dividirse contra sí mismo. Si un reino empieza a pelearse entre ellos mismos, seguramente va a ser debilitado. Y entonces, hermanos, los lectores, nosotros, tenemos que llegarnos a la conclusión de que el reino de Satanás no se está debilitando. ¿Han seguido la lectura, hermanos? ¿Han visto a los endemoniados en la lectura? Hay un endemoniado en la sinagoga al que Jesús libera. Si leyeron con detenimiento, hermanos, la porción que hoy leímos, dice, y los espíritus inmundos, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces el reino de Satanás en esta narrativa no se está debilitando. ¿Sí? El reino de Satanás parece estar fuerte y andan buscando a Jesús en cada uno de los espacios en donde Jesús está. Pero hermanos, aquí viene la parte lógica del Señor Jesús. Tampoco el reino de Jesús, el reino de los cielos, se está debilitando. ¿Lo notan en esta narrativa? En este relato. Jesús empezó solito, hermanos, en el capítulo 1. Jesús va solito al agua en donde Juan el Bautista lo bautiza. Él va solo. Después se hizo de 2 discípulos que estaban remendando redes. Pero ahora, en este capítulo, en el capítulo 3, la porción que estamos leyendo, ya hay una multitud, hermanos. ¿Qué les parece? El reino de los cielos tampoco se está debilitando, hermanos. Al contrario, el reino de los cielos en la figura de Jesús
no se está debilitando, sino que está agarrando fuerza. Entonces, nos vendría una pregunta curiosa, ¿verdad? Si el reino de Satanás no se está dividiendo, pero tampoco el reino de los cielos se está debilitando, ¿qué reinado sí se está debilitando, hermanos? En esta narrativa, ¿qué reinado se está debilitando? Si no es el de Jesús y tampoco es el del mal, ¿qué reinado se está debilitando? Y la respuesta obvia es el reinado de los fariseos, hermanos. El reinado de este poder religioso que ha querido controlar al Señor, que ha querido controlar a Dios, que le ha querido decir a Dios: tú tienes que bendecir a las personas que hagan esto, tú tienes que bendecir a las personas que hagan y se comporten de esta otra manera, y si no lo haces de esa manera, entonces te vamos a acusar de que estás endemoniado. ¿Lo notan, hermanos? ¿Pueden verlo? El Señor Jesús es ese hombre fuerte, hermanos, que en el lugar al que llega, agarra al otro hombre fuerte que tiene controlados a las personas para poder liberarlos. Amén. Cuando el Señor Jesús en verdad es predicado en una comunidad, hay liberación, hermanos. Hay liberación y hay sanidad. Si no es el Señor Jesús el que es predicado en una comunidad cristiana, no hay liberación y no hay sanidad, hermanos. Se puede predicar cualquier cosa desde un púlpito, hermanos, pero si no es el Señor Jesús, no habrá liberación. Porque solamente Él puede liberar a los endemoniados, hermanos. Solamente Él puede debilitar al enemigo. Solamente Él puede hacer que el enemigo deje a las personas. El ser humano no puede. Por eso, cuando el Señor Jesús habla más adelante de las riquezas, el Señor Jesús no va a decir que su enemigo es Satanás, porque no lo es, hermanos. El enemigo del Señor Jesús, según los relatos de los evangelios, cuando dice nadie puede servir a dos señores, el otro señor son las riquezas. Y en las riquezas, hermanos, estamos nosotros, que no las queremos soltar. Así que la casa o el reino que el Señor viene a debilitar no es el reino de Satanás, hermanos. Porque no representa a Satanás una oposición para él. Satanás no es oposición para el Señor, hermanos. Y eso se los quiero dejar claros hoy en día. La oposición para el Señor somos nosotros, que a través de nuestros propios conflictos, nuestras propias leyes, hermanos, le hemos querido decir al Señor: Señor, así tú no puedes obrar. Si alguien no cumple con estas leyes, Señor, tú no lo puedes bendecir y tú no lo puedes sanar. Así que el Señor, hermanos, le está diciendo sutilmente a estos fariseos que ellos son el reino que se está debilitando. Él es el hombre fuerte que viene a arrebatarles lo que ellos se han quedado a la mala. Porque ellos, hermanos, los maestros de la ley, habían puesto cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían levantar. Jesús habla de un pecado imperdonable. Esta pregunta ya me la habían hecho anteriormente. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia aquí, hermanos, no es que alguien esté diciendo groserías al Espíritu Santo. La blasfemia aquí es que una persona piense que el Señor tiene que actuar de la manera en la que uno cree. El Espíritu Santo solamente puede actuar así, de otra manera no. ¿Y por qué es un pecado, hermanos? Porque no reconocen que la transformación viene del Espíritu Santo. Y al no reconocer que la transformación viene del Espíritu Santo, hermanos, esa persona no puede ser perdonada. Está como atrapada en un ciclo interminable, hermanos. ¿Quién transforma al ser humano? El Espíritu Santo, hermanos.
no los mensajes, no las clases, no los discipulados, ni siquiera, hermanos, si alguno de ustedes tiene un familiar azotado por algún vicio, como veíamos al principio, ni siquiera que ustedes le digan, mira, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de drogarte, tienes que levantarte a las 6 de la mañana a leer tu Biblia, a las 7 horas, y con eso se arregla. Ni siquiera así, hermanos. ¿Quién transforma la vida de las personas? El Espíritu Santo. Solo Él, hermanos. Amén. La otra palabra que yo les había dicho, hermanos, que el Señor Jesús utiliza para defenderse, es la palabra familia. Y aquí vemos, hermanos, que la familia sanguínea de Jesús también le quiere presentar oposición. Yo no sé de qué se enteraron, hermanos. Yo no sé de qué se enteraron, pero dice el relato en el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. No sabemos con exactitud de qué se enteró la familia de Jesús, pero por como está escrito este pasaje, hermanos, y por lo que viene anteriormente, es probable que de lo que se enteró la familia de Jesús es que el Señor ya había escogido a 12 de sus discípulos. ¿Sí? La familia de Jesús había hecho lazos sanguíneos con él, lazos emotivos, afectivos. No sé si todos aquí tienen una buena relación con sus hermanos. Yo en particular sí la tengo, me llevo bien con mi hermano. Y también con mis padres, los amo a los dos. El Señor Jesús seguramente, hermanos, había hecho lazos fuertes con su familia. Y es por eso, hermanos, que tal vez su familia esperaba que el Señor Jesús les pudiera ser útil a ellos nada más. No sé si me doy a entender. Que el Señor Jesús les sirviera a ellos como una especie de cumplidor de milagros o de cumplidor de deseos. Pero es muy significativo, hermanos, que este relato nos diga que cuando ellos se enteraron, cuando ellos oyeron, vinieron tras Jesús. Vienen para presentarle oposición. Vienen para decirle a Jesús, Jesús, tú no puedes hacer así las cosas. Nosotros somos tu familia. Tienes que acordarte de nosotros primeramente. Pero el Señor Jesús ya había tomado una decisión. En los versículos 13 al 19, el Señor Jesús se aleja de la multitud en el lago, sube a una montaña. Y ahí, hermanos, va a tener un encuentro con las personas que lo siguen. Y con las personas que lo siguen, hermanos, el versículo 13 nos dice que Jesús llama a los que Él quiere. Jesús llama a los que quiso, dice el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Hermanos, nosotros no podemos agarrar el brazo de Dios, ponérselo aquí atrás y decirle, ya te tengo, ahora me cumples. Ya te tengo, ahora me eliges. No podemos, hermanos. El Señor elige y llama a los que Él quiere. El Señor hace lo que a Él bien le parece, porque el Señor es soberano, hermanos. ¿Lo creen? ¿Creen que el Señor es soberano? Dos cosas pueden salir de aquí, buenas. La primera, hermanos, es que nosotros nos bajemos de nuestra nube y recordemos, si estamos aquí, es porque el Señor me trajo. No porque yo quise, no porque yo sea más bueno. ¿Sí? Pero la segunda cosa que podemos aprender de esto, hermanos, es que no importa lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, lo que nuestros ojos vean. El Señor puede hacer un milagro con ese familiar, con ese amigo, con ese hermano. Porque si Él quiere, hermanos, Él lo puede llamar, porque Él es soberano.
A Él no se le dificulta ir por una persona azotada, ni siquiera si esa persona estuviera azotada por un demonio. ¿Sí? Lo puede hacer. Así que nos da esperanza, hermanos, porque aunque nuestra familia, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro esposo, esposa, le ponga oposición a Dios, le ponga todas las trabas como si fuera un endemoniado, aún así el Señor, si Él quiere, lo puede llamar. Espero, hermanos, que ustedes hayan visto estos milagros aquí en la iglesia. Espero que ustedes hayan visto venir a los pies de Cristo a personas que pensaban todos que no podían venir. Porque eso, hermanos, alienta nuestra fe. Alienta nuestra fe saber que el Señor puede ir por aquellos que nosotros no podemos traer, porque Él lo quiere. Y yo me imagino, hermanos, a Jesús, de acuerdo a lo que dice este relato, llamando a sus discípulos uno por uno. Solo llamó a 12, hermanos. Y los llama, hermanos, para que hagan algo en particular. Primero, lo que Jesús quiere, según el pasaje bíblico, es que lo acompañen, que lo sigan. Dice el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Hermanos, parte del discipulado, parte de que nosotros seamos verdaderos cristianos, implica estar con el Señor. ¿Sí? No implica, hermanos, que yo les diga hoy, hermanos de Berriozábal, esta semana, a las 7 de la mañana los espero en Zoom o en Google Meet o en alguno de estos para hacer reuniones y vamos a leer la Biblia todos. Los que se conecten van al cielo y los que no al infierno. ¿Sí? Seguro van a ver la saturación de la reunión, ¿verdad? ¿Cómo es que entraron 100 a la reunión si solo fueron 60 el domingo, no? Alguien les platicó. No, hermanos, no implica de la serie de normas que nosotros nos pongamos o disciplinas. Ahora sí, Señor, te lo prometo. Ahora sí cambio. Ahora sí leo mi Biblia. No. Para que nosotros podamos ser transformados, el Señor tiene que habernos llamado. Y después del llamado, hermanos, tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento, una cercanía con el Señor. Evidentemente, hermanos, esa cercanía se alcanza a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración. Pero lo primero que tiene que venir, hermanos, es el llamado de parte de Dios. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, y por eso quiero hacer énfasis en esto, Dios nos llama a tener una comunión con Él, a estar cerca de Él. Jesús quiere que sus discípulos lo acompañen para que lo conozcan. Me entristece mucho, hermanos, me entristece conocer personas que llevan años en la iglesia y no han conocido al Señor. Me entristece, hermanos, porque piensan estos hermanos, estas personas, que al Señor lo pueden manipular, hermanos, que al Señor lo pueden tener bajo control, que solamente importa lo que ellos piensen, hermanos. Y cuando uno les enfrenta con la palabra, dicen, sí, pero es que así nunca se ha hecho, siempre se ha hecho de otra manera. Aquí vemos cómo el Señor Jesús, hermanos, tenía toda la intención de que estas personas fueran transformadas a través del seguimiento. Necesitamos pasar tiempo con el Señor, hermanos. Necesitamos retomar nuestro tiempo de comunión con Él. Hermanos, no podemos ni siquiera pensar en sobrevivir en este mundo si no tenemos cercanía con el Señor. Y con esto quiero ir terminando, hermanos. La familia de Jesús, en los versículos finales, a partir del verso 31, dice que llegan y se quedan afuera. Vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Una vez más, hermanos, alguien, un ser humano, piensa que puede tener control sobre Jesús. ¿Lo ven?
¿Es visible para ustedes? La familia de Jesús se cree con derecho para controlarlo, para domesticarlo. Piensan que ellos no necesitan estar cerca de Jesús y se quedan afuera. Así muchos de nosotros, hermanos, creemos que podemos domesticar al Señor solamente porque hemos nacido, hemos tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano. Ya soy familia del Señor, no necesito entrar, le puedo llamar desde aquí. El Señor Jesús, hermanos, nos va a demostrar una vez más, a partir del versículo 31, que a Él nadie lo puede domesticar. Él es el Señor, hermanos, amén. Él es el Señor. Aunque sea su familia, aunque sea su madre tan querida. Jesús quería a su mamá, hermanos. En la cruz, Jesús ve por ella. Jesús quería a sus hermanos. Estableció relaciones con sus hermanos. Pero el Señor les tiene que demostrar a su familia que no pueden hacer lo que ellos quieran. Para tener una comunión con Él, tienen que estar dentro. Y su familia decide quedarse fuera. Y la familia manda a llamar a Jesús, hermanos. Le manda un mensaje. Y es el Señor Jesús, hermanos, aquí, quien nos demuestra cómo es el verdadero discipulado. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él sentados, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor Jesús, hermanos, tiene un especial cariño. El Señor Jesús hace relaciones, hace familia con los que están sentados alrededor de Él. ¡Qué hermoso, hermanos! No importa si son los expertos en la ley, los expertos en la Biblia. No importa si es su familia sanguínea. No importa si son de Judea o de Jerusalén. El Señor Jesús va a llamar familia a aquellos que están sentados alrededor de Él. Estos son mi madre y mis hermanos. Les preguntaría hoy, ¿por qué no se menciona al Padre? ¿Por qué nadie dice tu Padre te está buscando? Las especulaciones dirían, porque José probablemente ya estaba muerto. Puede ser. Pero si nosotros somos lectores críticos y lectores cuidadosos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que cuando se abre el cielo en el bautismo de Jesús, en el Evangelio de Marcos, la voz que sale del cielo dice: este es mi Hijo amado. Jesús sabe que su Padre es Dios, hermanos, y Él está con su Padre todo el tiempo. Quien hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano y ese es mi hermana. Jesús no nos está mostrando aquí, hermanos, que Él es frío. Al contrario, nos está mostrando que Él tiene un especial cuidado por la gente a la que ha llamado. Él tiene un especial cuidado por aquella gente a la que Él ha llamado de manera soberana. ¿Ven el grupo de discípulos de los que nos habla la Biblia, hermanos? De lo que nos habla este pasaje. ¿Ven a Pedro? ¿Ven a Tomás? ¿Ven a Felipe, hermanos? Estos hombres no tenían absolutamente nada, hermanos. Nada bueno. Pedro siempre inconstante, hermanos. Tomás incrédulo.
Simón, el que llamaban cananista, hermanos, era de un grupo terrorista. Era de los celotes. Felipe, siempre dubitativo, siempre dudando, hermanos. Pero a este grupo de personas, hermanos, es a quien Jesús ha llamado para ser sus discípulos. Jesús no fue a traer a los mejores de su época, hermanos. Jesús fue a traer a los que Él quiso, para demostrarnos hoy que puede ir y traer a los que Él quiere. Y si estamos hoy aquí, hermanos, es porque Él ha querido que estemos aquí. Imagínense a Simón el cananista, Simón el celote, es lo mismo. Un hombre que piensa que Roma les está robando todo lo que tienen. Los celotes no pagaban impuestos, hermanos. Y vean, hermanos, que en el mismo grupo estaba Mateo o Leví. Un hombre que cobraba impuestos. En el mismo grupo de Jesús, hermanos, hay personas opuestas, pero todos comparten algo. Jesús los ama. Hay un pasaje de Juan que la verdad siempre que lo leo se me hace un nudo en la garganta. Porque es Jesús a punto de ser llevado, a punto de ser apresado. Y dice este pasaje: a los que Él tuvo, los amó hasta lo sumo. Amén. A los que Jesús tiene, hermanos, los ama hasta lo sumo. ¿No nos basta eso, hermanos? No podemos vivir solamente con que Jesús nos ame. Yo pienso que sí, hermanos. Jesús nos ama y con eso podemos vivir. Es más que suficiente. No necesitamos, hermanos, puestos de autoridad. Algunos de estos discípulos, hermanos, ya no sabemos qué les pasó. No sabemos qué pasó con Jacobo el menor. No sabemos qué pasó con Andrés. Sabemos qué pasó con Felipe. Sabemos qué pasó con Pedro. Sabemos qué pasó con Juan, con Mateo. Pero con otros no. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A todos los amó el Señor. A todos el Señor los hizo su familia. No importa, hermanos, qué fin tenga nuestra vida. No importa si nos convertimos en personas famosas en Berriozábal. No importa si esta iglesia, hermanos, siempre se queda con el mismo número de personas. Si el Señor nos ha llamado hoy y nos ama y nos hace su familia, eso debería bastarnos a nosotros, hermanos. Amén. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. Las relaciones de ternura y afecto que el Señor ha realizado con las personas son para siempre. Nosotros no somos el reino decadente de los fariseos. Tampoco somos la familia distante de Jesús que espera desde fuera que Él haga algo. Nosotros queremos ser esos discípulos del monte, discípulos sin ningún árbol genealógico por presumir, pero llamados por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Jesucristo, a tener y a ser familia. Reconocer que hemos sido llamados por gracia, hermanos, nos debería hacer personas más sensibles al sufrimiento de los demás. Los fariseos eran indolentes, hermanos, y por eso el Señor viene a debilitarlos. Pero ser llamados por la pura gracia de Dios, hermanos, nos debe hacer sensibles. Nos debe hacer sensibles a las necesidades de las demás personas. Hoy el mensaje es de consuelo, hermanos. Hermano, hermana, si usted se siente que no es importante dentro de la iglesia, déjeme decirles algo. Dios los ama.
La familia de Dios somos todos nosotros, hermanos. Aunque usted no haga mayor cosa en la iglesia, Dios lo ama. Jacobo el menor, nadie se acuerda de él, hasta le pusieron el menor. Pero Jesús lo amó y su nombre no va a ser borrado nunca de las Escrituras. De la misma manera que el nombre de ustedes, hermanos, jamás va a ser borrado del libro de la vida por la pura gracia del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar.